las mariposas de México son, sin duda, una locura. Soy testigo de un milagro que hasta ahora creía imposible, una visión que hizo llorar a esta científica italiana. He visto con mis propios ojos cómo millones de seres salvajes, frágiles y efímeros, danzan alrededor de los humanos. Sin recelo, sin miedo, casi buscando un abrazo silencioso. Que un espectáculo así existiera realmente en nuestro mundo era algo que mi mente, entrenada en la lógica y la razón, se negaba a aceptar. Mi nombre es Elena Bianchi. Nací y crecí en Florencia, Italia, y durante más de 20 años he trabajado como bióloga conservacionista en el Centro de Protección de Especies Migratorias. Mi especialidad son los patrones de vuelo, los ciclos de vida de insectos y aves, criaturas delicadas con las que, por norma, se debe mantener una distancia prudente, una barrera de observación científica. Pero esa norma, esa lógica que había gobernado mi vida, se hizo añicos en una sola noche. Sucedió mientras miraba la televisión sin mucho interés, una de esas noches en las que el insomnio se apodera de la razón. De pronto, un documental capturó mi atención, El regreso de las ánimas. La pantalla se llenó de imágenes de un lugar en México llamado Michoacán. Allí, incontables mariposas monarca, millones de ellas, convivían con la gente del pueblo como si fueran parte de la comunidad, como si fueran vecinos regresando a casa tras un largo viaje. No podía creerlo. ¿Eran realmente criaturas salvajes? La bióloga en mí gritaba objeciones desde todos los ángulos posibles. Esto tenía que ser un montaje, una exageración poética para turistas. Pero entonces, la cámara se enfocó en los ojos de un niño cubierto de mariposas que permanecía inmóvil, con una expresión de serena reverencia. Y en ese instante, las alas de las monarcas me atravesaron el alma. No eran los ojos de un animal domesticado, ni el comportamiento de un insecto indiferente. En esa escena no había miedo ni sumisión. Solo una confianza silenciosa, casi sagrada. Esa noche no pude dormir. En mi mente, la imagen de ese enjambre anaranjado y negro se repetía una y otra vez, como el eco de un sueño imposible. Al amanecer, entré al despacho de mi superior y le dije, con una convicción que me sorprendió a mí misma, tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito tomar unas vacaciones e ir a México. Necesito confirmar si las mariposas de Michoacán son reales. Mi jefe en el centro se quedó sin palabras por un momento. Faltaban solo 2 semanas para la Conferencia Internacional sobre la Conservación de Especies Migratorias, un evento crucial. Y para colmo, yo había sido designada como presidenta de una de las mesas de debate más importantes. Era una responsabilidad ineludible, tanto para la organización como para mi carrera. Elena, ¿me estás hablando en serio? Ahora, preguntó, con una mezcla de incredulidad y enfado. Por supuesto, yo sabía que no era el momento adecuado. Pero esto ya no era una cuestión de lógica. Desde que vi aquel documental, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Algo me llamaba desde el otro lado del mundo. Tras una tensa negociación, conseguí arrancar una semana de permiso especial, justo después de la conferencia. Nadie me entendió. Mis colegas me miraban con una mezcla de lástima y desconcierto, pero yo estaba segura. Este viaje no sería un simple paseo turístico. Sentía, con una certeza visceral, que me aportaría un aprendizaje fundamental sobre la vida misma. Finalmente, una madrugada, subí al avión y dejé atrás Italia. Tras una larga escala, aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al salir de la terminal, el aire me golpeó con una energía desconocida. No era el aire ordenado y silencioso que imaginaba, sino uno vibrante, cargado de olores, sonidos y un calor humano que lo impregnaba todo. El aire aquí tiene vida, pensé. El aeropuerto era un caos organizado, un torbellino de voces, música lejana y anuncios que se superponían. En el control de inmigración, el oficial, en lugar de una reverencia formal, me sonrió ampliamente y me dijo en un inglés con fuerte acento, «Bienvenida a México. Que la pase chido». Cada gesto, cada sonrisa, reflejaba una calidez expansiva, una cultura que te abría los brazos sin pedir permiso. En Italia, las cosas tienen un aire más desenfadado pero reservado. Aquí, en cambio,
Fluía una corriente de alegría contagiosa. La filosofía de mi casa es su casa hecha atmósfera. Para llegar a Michoacán, tomé un autobús desde la terminal poniente. Desde la ventanilla, el paisaje urbano de México me dejó sin aliento. No por su orden, sino por su vitalidad caótica. Un tapiz de colores, edificios que contaban historias, murales que estallaban en las paredes y un tráfico que parecía moverse al ritmo de una canción invisible. Lo que más me sorprendió fue la gente. En las calles, en los puestos de comida, en todas partes, había una interacción constante, una energía social que nunca se detenía. Esto no era un accidente. Era la conciencia de un pueblo que vive hacia afuera, que comparte su espacio y su alegría. Esa sensación se convirtió en certeza cuando el autobús se adentró en la carretera. A diferencia de un tren silencioso, aquí la vida continuaba. La gente compartía comida, conversaba con el de al lado, y el sonido de una cumbia se filtraba por los audífonos de alguien. Nadie parecía molesto. Había una especie de respeto tácito en medio del bullicio, una tolerancia al espacio del otro que no nacía del silencio, sino de la aceptación. Esta gente, me dije, lleva la consideración por el prójimo en la sangre, pero de una forma ruidosa y alegre. Quizás era precisamente por eso, por la ausencia de una rigidez silenciosa y de movimientos predecibles, que un fenómeno tan delicado como el de las mariposas podía ser venerado. La ausencia de pretensión, de formalidad aséptica, podría ser la condición previa para que la naturaleza, en su forma más frágil, se sintiera segura. Mientras el autobús ascendía por las sinuosas carreteras hacia las montañas de Michoacán, observando cómo el paisaje se transformaba en bosques de oyameles altos y solemnes, sentí que mi corazón se rendía en silencio. Este país tenía algo especial. La extrañeza que sentí al ver el documental comenzaba a tomar forma. Por primera vez, una convicción nació dentro de mí: las mariposas de Michoacán eran, en efecto, algo increíblemente real. Y yo quería descubrir su secreto con todos mis sentidos. No como bióloga, sino como un ser humano más. Mi viaje apenas comenzaba. Al llegar a la pequeña terminal de Angangueo, un pueblo minero enclavado en el corazón de las montañas, arrastré mi maleta por las calles empedradas. Al salir a la plaza principal, tuve que contenerme para no soltar un grito de asombro. La escena de mi sueño estaba ahí, frente a mí. No eran millones, pero sí cientos de mariposas monarca que revoloteaban por la plaza, posándose en las jardineras, en los techos de las casas e incluso en los hombros de la gente. Un niño pequeño, sentado en una banca, tenía una en el dedo y la miraba con una sonrisa, mientras su madre le susurraba algo al oído. Nadie se sorprendía. Nadie las espantaba. Eran parte del paisaje, del aire mismo del pueblo. Mi cuerpo se quedó paralizado por un instante. Sentí el pulso acelerado en mis sienes y los ojos se me llenaron de lágrimas. Era real. Todo era real. Las imágenes del documental no eran una producción, no eran un truco. En este rincón del mundo, existía de verdad una comunión tan pacífica y llena de confianza entre los seres humanos y la naturaleza. No pude moverme de allí por varios minutos, simplemente observando, respirando esa magia. De camino al hotel, vi más mariposas danzando por las calles. La gente las trataba como a una presencia familiar, casi sagrada, desviándose para no pisar a alguna que descansaba en el suelo. Al registrarme, la mujer de la recepción, una señora de sonrisa amplia y trenzas largas llamada Carmen, me dio la bienvenida con un cálido buenas tardes. Después de intercambiar unas palabras en mi torpe español, me dijo con un brillo en los ojos: cuando vaya al santuario, no se olvide de pedirles un deseo. Pero no las asuste, ¿eh? Son las almas de nuestros abuelos que vienen a visitarnos. Si las trata con respeto, le aseguro que tendrá una experiencia maravillosa. Las almas de nuestros abuelos. Esas palabras resonaron en mi interior. Dejé mi equipaje en la habitación y, tras un breve descanso, salí a caminar por el pueblo mientras el sol comenzaba a descender. Al abrir la ventana de mi cuarto, vi los tejados rojos del pueblo bañados por la luz dorada del atardecer y, a lo lejos, el contorno oscuro de las montañas sagradas. El único sonido era el murmullo del viento y el aleteo casi imperceptible de alguna mariposa que pasaba volando. A la mañana siguiente,
Me levanté temprano y me dirigí al santuario de El Rosario. El aire de la mañana era frío y puro, y me enderezaba la espalda con su frescura. A medida que el vehículo ascendía por el camino de terracería, la presencia de las mariposas se volvía más y más densa. Al cruzar la entrada y adentrarme en el claro del bosque, me quedé sin aliento. No eran cientos, ni miles. Eran millones. Millones de mariposas cubrían por completo las ramas de los oyameles, agrupadas en racimos tan densos que los árboles parecían estar hechos de oro y fuego. El silencio era sobrecogedor, solo roto por un susurro colectivo, el sonido de millones de alas de papel respirando al unísono. Entonces, un rayo de sol se filtró entre las nubes, y el bosque despertó. Los racimos se deshicieron en una explosión de color, y el aire se llenó de un torbellino anaranjado y negro. Caminé por el sendero, completamente hipnotizada. Vi a una pareja de ancianos sentados en silencio en una banca, cubiertos de mariposas como si llevaran un manto vivo. Vi a un grupo de escolares que escuchaban en susurros a su maestra, mientras las mariposas revoloteaban a su alrededor, posándose en sus cabezas y mochilas. Vi a un padre levantar a su hijita para que una monarca se posara en su nariz, y la risa de la niña fue el sonido más puro que he escuchado en mi vida. En ninguna de estas escenas había conflicto ni recelo. Solo existía una confianza absoluta, una armonía perfecta. Y en ese momento, un pequeño grupo de mariposas se desprendió de una rama y voló directamente hacia mí. Me detuve, conteniendo la respiración, y me quedé completamente quieta. Una de ellas aterrizó suavemente en mi mano extendida. La sentí, tan ligera como una idea, sus diminutas patas haciéndome cosquillas en la piel. La miré de cerca, observando los intrincados patrones de sus alas. Y entonces, levanté la vista y la mariposa me miró a mí. O al menos, eso sentí. En ese instante, una lágrima rodó por mi mejilla. Lo que había en esa conexión, en ese pequeño ser que confiaba en mí sin conocerme, era algo que las palabras no pueden describir. Era la sensación de estar juntos, de pertenecer al mismo milagro. Sin miedo, sin servilismo, solo quietud. Creo que en ese preciso momento entendí el verdadero significado de la palabra confianza. Hola, susurré, casi sin voz. La mariposa, como si me respondiera, batió sus alas una vez y se elevó, perdiéndose en el torbellino dorado que danzaba bajo el sol. Me quedé allí, inmóvil, secándome las lágrimas que seguían brotando. Supe, con una certeza que me inundó el alma, que había venido a México solo para vivir ese instante. Esa misma tarde, volví al santuario. Sentía que el mismo lugar, a una hora distinta, me revelaría nuevos secretos. Me senté en una roca apartada, simplemente observando la danza de la vida a mi alrededor. Unos abuelos compartían un termo de café mientras las mariposas revoloteaban a sus pies. Un grupo de niños, guiados por su maestra, ofrecían trocitos de naranja en sus manos, esperando con una paciencia infinita a que alguna se acercara. El tiempo fluía con una calma densa, casi tangible. Sin embargo, el clima en la montaña cambió de repente. El cielo se oscureció y unas gotas gruesas y frías comenzaron a caer. Corrí a refugiarme bajo el techo de una pequeña palapa de madera que servía de mirador. Ya había varios turistas allí, todos esperando en silencio a que pasara el aguacero. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Un grupo de 4 o 5 personas locales, que también se encontraban en el santuario, entraron en la palapa. Y no venían solos. Con ellos, o más bien, a su alrededor, un enjambre de mariposas entró también, buscando refugio del agua. Las mariposas, en lugar de asustarse por la cercanía humana, se posaron tranquilamente en las vigas del techo, en las mochilas de la gente e incluso en los hombros de un hombre que permanecía inmóvil. Nadie se sorprendió. Nadie intentó espantarlas. Compartían el espacio con ellas como si fuera lo más natural del mundo, como si fueran compañeros de refugio. Las monarcas sacudían suavemente sus alas mojadas y se quedaban quietas. Una de ellas se posó en el bolso de una mujer, quien simplemente le sonrió con ternura. El ambiente que se creó bajo ese pequeño techo era de una armonía pura. Una vez más, no pude contener las lágrimas. Ver una escena así,
tan simple y a la vez tan profundamente significativa, me desarmó por completo. Allí, en ese gesto cotidiano, existían siglos de confianza, una relación cultivada a lo largo de generaciones. En ese momento, un grupo de turistas extranjeros irrumpió en la palapa, corriendo y hablando en voz alta. Eran unas 10 personas, con varios niños, y se notaban excitados y algo ruidosos. Uno de los hombres, en un intento de hacerse el gracioso, extendió la mano bruscamente para intentar atrapar una de las mariposas que descansaba en una viga. En ese preciso instante, una voz suave pero firme se escuchó. «Disculpe, señor». Un hombre de piel curtida y sombrero, uno de los guardabosques del ejido, se había adelantado. Con un tono calmado pero una autoridad innegable, dijo: «Estas mariposas son las almas de nuestros ancestros. Por favor, trátelas con respeto». Los turistas se quedaron desconcertados al principio. Pero el guardabosques, con paciencia infinita y un español sencillo mezclado con gestos, les explicó la importancia de la quietud y el silencio. Lo que sucedió a continuación me dejó maravillada. La gente local que estaba en la palapa, sin decir una palabra, comenzó a actuar como ejemplo. Una joven pareja extendió las manos lentamente, con las palmas hacia arriba, enseñándoles a los niños cómo invitar a una mariposa sin asustarla. Un anciano se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio con una sonrisa amable. Nadie los regañó. Nadie los juzgó. Simplemente les mostraron, a través del ejemplo, la forma correcta de estar allí. Poco a poco, el grupo de turistas ruidosos comenzó a imitar su comportamiento. Los niños, fascinados, dejaron de correr y extendieron sus manitas, esperando en silencio. Y las mariposas, como si sintieran ese cambio en el ambiente, comenzaron a acercarse a ellos, perdiendo su recelo inicial. Pronto, una monarca se posó en la mano de uno de los niños extranjeros, y su rostro se iluminó con una expresión de asombro puro que contagió a todos. Esta es la fuerza de la cultura, pensé. No se trata de imponer reglas, sino de inspirar respeto. No se trata de excluir, sino de enseñar con el ejemplo. La forma de ser de los mexicanos, su reverencia innata, era lo que había dado origen a esa confianza con las mariposas. Y ellas, en lugar de huir, habían regresado para posarse entre ellos. Esa era la verdadera prueba de la coexistencia. Al presenciar esa escena, lo entendí todo. Lo que había en Michoacán no era un ideal de convivencia entre humanos y animales. Era una cultura donde esa convivencia ya era una realidad consumada. A la mañana siguiente, volví al santuario. La lluvia del día anterior había humedecido la tierra, y el aire de la mañana era fresco y puro, cargado de una agradable tensión. Ese día, sin buscarlo, me encontraría con una de las escenas más reveladoras de mi viaje. A lo lejos, vi aparecer a un grupo de escolares. Eran unos 30 niños con uniformes verdes, que caminaban en fila ordenadamente, guiados por su maestra, hacia un claro del bosque. Parecía una excursión escolar. La curiosidad me pudo y decidí observarlos desde la distancia. La maestra reunió a los niños en un círculo y comenzó a hablarles en voz baja. Luego, repartió entre ellos pequeños trozos de naranja. Mientras lo hacía, les daba instrucciones con una voz dulce pero firme. Recuerden, cuando le ofrezcan la fruta a una abuelita, así llamaban a las mariposas, háganlo con la mano quieta y el corazón tranquilo. No hagan movimientos bruscos y, sobre todo, hablen en susurros para no molestarlas. Su voz me conmovió profundamente. Aquello no era una simple actividad de contacto con la naturaleza. Era casi un ritual, una lección sobre cómo acercarse a la vida con delicadeza y respeto. Los niños asentían con rostros serios y, uno por uno, se dispersaron por el claro, buscando un lugar tranquilo para sentarse. Un niño, con una expresión de máxima concentración, extendió su mano con el trocito de naranja. Una monarca revoloteó a su alrededor y, finalmente, se posó en sus dedos para beber el jugo. El niño no gritó de emoción, simplemente sonrió, una sonrisa de pura felicidad. Asombroso, murmuré para mis adentros. Aquí, los niños no aprendían sobre el respeto a la vida a través de la teoría, sino a través de la experiencia, del contacto directo. Lo que más me impresionó fue un niño pequeño que, al principio, parecía tener miedo.
Se escondía detrás de la maestra, pero ella y sus compañeros lo animaron con palabras suaves hasta que, finalmente, reunió el valor para dar un paso adelante. Cuando extendió su mano temblorosa, una mariposa se posó en ella casi al instante. La expresión de alivio y alegría que inundó el rostro del niño fue algo indescriptiblemente hermoso. Mientras observaba esa escena, reflexioné sobre algo que, como científica, a menudo había pasado por alto. Quizás la educación debería ser así. Aprender el peso de la vida al tocarla. Cultivar el corazón al practicar el respeto. En Michoacán, esto no era algo extraordinario, estaba integrado en la vida cotidiana. Cuando los niños terminaron su actividad y se marcharon, me acerqué a la maestra. Se presentó como Sofía, una mujer de sonrisa serena que me habló con amabilidad. En las escuelas de aquí, los niños aprenden sobre la relación entre nuestra comunidad y las monarcas desde tercer grado. Y en quinto, lo estudiamos más a fondo como parte de la educación ambiental. Salidas como la de hoy son momentos muy importantes para ellos. Esta experiencia debe sembrar en ellos un profundo respeto por la vida, ¿verdad?, le pregunté. Sofía asintió con una sonrisa. Ese es nuestro mayor anhelo. Guardé sus palabras en mi corazón y me despedí con una inclinación de cabeza. La serenidad de las mariposas y la actitud de aprendizaje de los niños eran la prueba de que la sabiduría milenaria de esta tierra seguía viva. Cuando la figura de los niños desapareció, decidí caminar sola por los alrededores del pueblo. Incluso fuera del santuario, la presencia de las mariposas era constante. Revoloteaban sobre los puestos del mercado, descansaban en los alféizares de las ventanas y cruzaban las calles sin prisa. Y la gente aceptaba su presencia como algo tan natural como el aire. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles, las adaptaciones que la comunidad había hecho. No había señales de tráfico para mariposas, pero sí murales gigantes en las paredes que contaban su leyenda. Había letreros que pedían a los conductores reducir la velocidad en ciertas zonas durante la temporada. Eran esfuerzos serios, no para los turistas, sino para garantizar una coexistencia segura. En un pequeño museo local, leí sobre los esfuerzos de reforestación de los ejidos. La comunidad no solo protegía el bosque, sino que lo replantaba activamente, entendiendo que el futuro de las mariposas era también su propio futuro. Lo que más me sorprendió, desde un punto de vista biológico, fue la aparente salud de las mariposas. A pesar de la altitud y las frías noches, su vitalidad era palpable. Normalmente, las poblaciones de insectos que interactúan tan de cerca con los humanos muestran signos de estrés o enfermedades. Pero las monarcas de Michoacán parecían prosperar. Sobre este punto, tuve la oportunidad de hablar con un biólogo local, el Dr. Ramírez. Las monarcas que hibernan aquí tienen una longevidad mayor que las que no migran. Además, son increíblemente sensibles a las emociones humanas, me explicó. Evitan los ruidos, la agitación, y se sienten atraídas por la calma. Se acercan a la gente tranquila y se alejan de la que está tensa o enfadada. Me incliné hacia adelante, fascinada. ¿Sugiere que han desarrollado una especie de habilidad de reconocimiento social? El doctor Ramírez asintió. Es posible que, tras siglos de convivencia, se esté produciendo una especie de coevolución cultural. Nosotros las respetamos como seres sagrados, y ellas responden a ese respeto. Es un ciclo que se ha repetido durante cientos de años. Asentí profundamente, convencida de que esta relación iba más allá de la simple coexistencia. Lo que había aquí era una fusión de cultura y espiritualidad que la ciencia y las leyes por sí solas no podían explicar. Al caminar por Angangueo, sentí cada vez más que el pueblo entero funcionaba como un ecosistema único, un espacio de armonía forjado por la naturaleza y el espíritu humano. No era algo que se hubiera construido de la noche a la mañana, sino el resultado de más de 1000 años de respeto y empatía acumulados. Mi último día en Michoacán se acercaba. Quería encontrar un lugar para reflexionar en silencio sobre todo lo que había sentido, así que le pregunté a Carmen, la dueña del hotel. ¿Hay algún lugar tranquilo donde pueda estar a solas? Ella lo pensó un momento y luego me recomendó algo. En las afueras del pueblo vive don Mateo. Es un anciano que ya no trabaja como guía. Él no le mostrará las mariposas, le ayudará a sentirlas. Vive en una pequeña cabaña al borde del bosque.
Esa tarde, siguiendo sus indicaciones, llegué a la cabaña. Era un lugar humilde y silencioso. Un hombre anciano de rostro surcado por arrugas profundas como la corteza de un árbol me recibió con una sonrisa. Era Don Mateo. Le conté que era una bióloga de Italia, que había venido fascinada por las monarcas. Él simplemente asintió. Mañana, antes del amanecer, venga. Caminaremos un poco. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, Don Mateo me guió por un sendero apenas visible. Llegamos a un pequeño claro rodeado de oyameles. El suelo estaba cubierto de musgo y el silencio era absoluto. Siéntese aquí, me dijo. No intente entender. Solo respire y sienta. Obedecí. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, en el aire frío que entraba y salía de mis pulmones. El simple acto de respirar de forma consciente me sumió en una profunda calma que nunca antes había experimentado. Pasaron quizás 10 o 15 minutos. Entonces, escuché un sonido, un susurro suave, como el de la hierba al ser pisada. Abrí los ojos lentamente. Un enorme racimo de mariposas, justo encima de nosotros, comenzó a desintegrarse con los primeros rayos de sol. No volaron en un torbellino frenético, sino que descendieron lentamente, como una nevada de oro, llenando el claro a nuestro alrededor. Me quedé inmóvil, observando. Ellas me observaban a mí. Era una conversación sin palabras. Sentí que mi corazón se comunicaba con ellas. No fue una ilusión. Durante unos minutos, las mariposas danzaron a mi alrededor, y una de ellas se posó en mi hombro, permaneciendo allí largo rato, como una vieja amiga. Luego, tan suavemente como llegaron, se elevaron y desaparecieron en lo profundo del bosque. Cuando la meditación improvisada terminó, Don Mateo dijo en voz baja: cuando uno respeta la naturaleza y vacía la mente de ruido, el mundo entra en el corazón. Quizás ellas solo vinieron atraídas por su silencio. Asentí, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. Las mariposas no eran solo insectos. Eran un espejo de nuestra propia alma, un ser que trasciende la frontera entre el hombre y la naturaleza para mostrarnos quiénes somos. Esa experiencia matutina se grabó en mi memoria como uno de los momentos más silenciosos y profundos de mi vida. Por la tarde, mientras hacía las maletas en el hotel, miré por la ventana y vi una sola mariposa monarca posada en el alféizar. Tenía una presencia distinta a todas las que había visto, una especie de aura especial. Cuando me acerqué a la ventana, me miró fijamente, batió sus alas lentamente, como si hiciera una reverencia, y se fue. Sentí como si me estuviera diciendo: vuelve pronto. Y sonreí. En el autobús de regreso a la Ciudad de México, mientras el paisaje de montaña se alejaba, repasé todo el viaje. Como experta en especies migratorias, había pasado más de 20 años intentando descifrar la relación entre los seres vivos y su entorno a través de la ciencia. Pero lo que vi en Michoacán fue algo que la ciencia no puede medir: la confianza, la cultura, el alma. Al regresar a casa, tomé una decisión. Debía compartir esta experiencia con el mundo. En conferencias académicas, en museos, en mis futuros proyectos. Mi encuentro en Michoacán no fue el final de un viaje, sino el comienzo de una nueva vida. Y sobre todo, quería transmitir un mensaje: esa escena que los habitantes de Michoacán ven cada año, ese regreso de las almas, es un milagro que asombra al mundo. La convivencia entre las monarcas y las personas es una forma de bondad que ha brotado de la cultura mexicana. Por favor, sigan protegiendo ese milagro para siempre.